Bueno, va a ser muy breve. Bueno, pues nada, la semana pasada nos permitieron hacer una ofrenda del Día de Muertos. A veces me dicen, ¿por qué no un altar y por qué eso? ¿Y cuál es la diferencia en una ofrenda? Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia, solo que en algunas partes de México, donde yo soy, decimos ofrenda, que es más prehispánico, y altar es más judeocristiano. Entonces, por eso siempre me dedico a la ofrenda. Pues nada, es la quinta vez que hacemos un altar. La primera vez lo hicimos con Luisa y con Flor, y ahora no hacemos Luisa. Y bueno, y desde hace 3 años lo estamos haciendo aquí con Culturas Unidas, así que también siempre nos acompañamos. Y el año pasado también Raquel y Flor. Bueno, este año pues tocaba obviamente a María Izquierdo, y bueno, el altar de muertos no tiene tiene ciertos elementos, pero siempre lo van a encontrar de diferentes maneras en cualquier parte de México. Unos a lo mejor solo de un nivel, otros de 7 niveles, pero según la región de México va a ser muy variado. Pero hay elementos que no pueden faltar, como la flor de cempasúchil, que esta vez la hemos simulado con papel porque nos sale muy caro tenerla aquí. Entonces, se llama en náhuatl, es cempasúchil, y bueno, significa la flor de los muertos. Y bueno, el color de luto en la época prehispánica no es el negro, es el color naranja, que es la vida. Entonces coincide en que una ofrenda de Día de Muertos está relacionada también con la entrada del otoño, ¿sí? Yes. Bueno, además de la flor, siempre está dedicado la primera parte, lo que es el primer nivel, a la persona o a todas las personas, a nuestros seres queridos que ya no están. Y se les ponen elementos que les gustaba comer en vida, sobre todo. Siempre está relacionado con la comida. Bueno, a María Izquierdo le gustaba el mezcal, así que le hemos puesto un mezcal de gusano. No pudo venir hasta España porque ahí sigue el mezcal y sigue el gusano. Bien. Entonces, el primer nivel es eso, es colocar elementos que le gustaban a la persona en vida. El segundo nivel es el de la comida, y también igual se ponen los alimentos que a la persona o a las personas les gustaba, pero además se pone una parte y la otra parte se la comen los familiares, ya sea en sus casas si tienen la ofrenda, o se las llevan a los cementerios o panteón, como decimos, y se lo comen ahí, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Hay quienes se quedan a dormir según la región de México, ¿sí? Entonces, por eso en esta ocasión no podemos poner comida, pero siempre hay comida regional. Quienes la conocen, bueno, ya sabrán. Pero sí que quisimos, como el año pasado, poner elementos de utensilios de cocina de diferentes partes del mundo. Y bueno, como ahora estamos en Valencia, pues tenemos que poner una paellera. Pero bueno, hay utensilios de cocina de Latinoamérica, de África, de varias partes. Bueno, y en el tercer nivel siempre hay un camino. Y en el camino hay un perro, pero no tenemos el perro. El perro es el guía, se llama Xoloscuincle. El Xoloscuincle es un perro que no tiene pelo y además no ladra. Y es muy característico, no solo de México, si lo conoces, no solo de México, en Perú también lo hay, solo que en México están muy cotizados y en Perú andan sueltos en las zonas arqueológicas. Y eso le da más impresión que en Ecuador. Bien. Y bueno, se ponen elementos diversos que tienen que ver con la cocina, el molcajete, el guaje, las tortillas. En la época prehispánica, la parte de abajo generalmente eran cosas que tuvieran que ver para agradecer la cosecha, ¿sí? Maíz, trigo, bueno, trigo no, miento, porque el trigo todavía no era el maíz. Principalmente el maíz, la guayaba, frutos de la zona. Pero como les digo, las ofrendas o altares de muertos nunca van a encontrar igual en ningún lugar. En cada región se hace diferente, pero sí mantienen ciertos elementos. No se usaba el incienso, lo que se usaba era el copal, que es la esencial. El nopal aquí es la chumbera. No, la chumbera. Te la tenías al nopal. No, copal.
El copal, ajá. Es la casita de los pinos. Ajá. Y la chumbera esa no la comemos. Sí. Entonces, bueno, es un poco para alumbrar lo que nosotros hemos hecho, pues era mostrar un poquito de las tradiciones que tenemos en México y enlazarlo con la pintora María Izquierdo y bueno, una exposición de las obras, de la reproducción de sus obras y bueno, esperamos que les guste y cualquier pregunta, pues adelante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o alguna duda de México? Es que si nos comíamos a la gente, vamos luego a comentarnos. Sí, nos vamos a comentar. No, yo una pregunta. Si en cada región es diferente, ¿cuál es lo que permanece siempre? La flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil. Siempre se va a encontrar la flor de cempasúchil. Ya sea en el norte, en el centro, en el sur del país, siempre la flor de cempasúchil. ¿Y los niveles? Los niveles varían. Por ejemplo, hay lugares en el centro de México que no se hace nada de esto, solamente se pone una pared llena de cráneos que se llama zompantli. Y el zompantli es la representación de, bueno, en la cultura azteca de los dominados y los dominantes. Entonces, es más sangriento, pero es una ofrenda. ¿Sí? Entonces, pero la flor de cempasúchil siempre. Cempasúchil. Puede ser que sea tallete, ¿conocéis? Tallete. Tallete o flor de muerto, por lo menos en... O aquí En España se Esta actividad la realizan todas las categorías sociales. Los ricos también se dedican a ese tipo de celebración o simplemente las clases populares. Ahora ya, como en todo, ahora está de moda el folclore y lo vas a encontrar en México por todos lados, pero es esa socialización más. De hecho, bueno, voy a hacer un comentario, aunque solamente hay una mexicana, porque luego cuando hay más mexicanos se enojan, pero lo tengo que hacer. Esta simbolización de la Catrina es de hace más de 100 años, pero como la conocemos hoy, es de una artista coreana. Entonces tú le dices a un mexicano, eso no es mexicano, y te va a decir, ¿cómo es que no? ¿Cómo es que no? Sí es mexicano. No, eso lo ha puesto de moda una artista plástica coreana, no recuerdo el nombre, pero lo busco y se lo doy. Entonces es como en todo, las identidades, la cultura se va transformando, se van perdiendo elementos, pero se van incorporando. Entonces eso hace que las culturas al final en todo el mundo sean más ricas, porque se pierden unos, se incorporan otros. Claro. Aquí en España pasa lo mismo, o sea, lo que ustedes tienen como la tradición, aquí es el Día de Todos los Santos, que va transformándose, de hecho ahora hay más influencia del día de Halloween que realmente yo recuerdo a veces, porque claro, depende también de qué región de España, pues son unas cosas u otras. Yo, por ejemplo, luego de Canarias, ahí eran los finados, se le llama, y son la gente se vestía y salían los niños con los huevos duros a pedir las tortitas de esa época. O sea, había todo un también relativo, porque como nosotros como somos muy de carnaval, pues todo era el disfraz, vestía, iba y en vez de pedir truco o trato, pues se iba el huevito, y había que darle el huevito guisado a lo que quería pedir. En México se pide la calaverita. Me das mi calaverita y el dulce era esto o un alfeñique, que es una calavera de azúcar que es comestible. Y además como símbolo de esa época, bueno, no de esa época, de estos días, es que tú le regalas una calaverita a tu suegra, a tu novio, a tu esposo, a tus hijos, a quien tú quieras, pero con el nombre. Entonces por eso siempre hay un papelito aquí para poner el nombre y se lo dan. Puede ser a lo mejor muy brusco, muy lanzado. Si aquí le regalas eso a tu suegra. Tú le regalas eso a tu suegra, que no, si tu suegra no es mexicana, se lo regala. Ahí veré. Pero esto es la calaverita, lo que se regala, no es queremos Halloween, es me das mi calaverita y es un
más sano. Otra pregunta. En México, claro, son los aztecas los más conocidos, pero hubieron otras, ¿no? Que yo quería saber si el origen se remonta a los aztecas, porque los aztecas no son los únicos que poblaron México, pero quería saber si las raíces son aztecas. No. La ofrenda de Día de Muertos lo encuentran en todas las culturas, en todo el mundo. Solo que con el nacionalismo mexicano en los años 30-40 se popularizó, se revivió el folclore y todo, pero las ofrendas las van a encontrar en todo el mundo, en las culturas antiguas, en todo el mundo. De una manera o de otra, con sus características y demás, pero lo van a encontrar siempre. Forma parte de los ritos funerarios. Yo soy dominicana, por lo tanto caribeña, y saben que los caribeños pues tenemos eso místico de la brujería y todo eso. Para nosotros la muerte da miedo, y todo eso, cualquier sobrino mío viene aquí y llora, nos da miedo. A los niños mexicanos esto no les dará miedo. ¿Cómo viven la muerte ustedes entonces? Porque para nosotros la muerte y la vida es una dualidad. Es el... A ver. Sí. Es una dualidad. Es el el movimiento, la dialéctica, la vida. ¿Sí? Es como el yin y el yang. Entonces, sí. para nosotros la vida y la muerte forman parte de lo mismo. Entonces, la manera en la que nosotros vivimos... A ver... No es que los mexicanos vivan la muerte con alegría, solo la viven, también hay que decirlo, solo la vivimos esos días, porque el resto de año lo lloramos como cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero como tradición y folclore de ese día sí que lo vivimos así, de mucha fiesta, de salir. A mí siempre me llamó la atención cuando yo vivía allí, no mucho tiempo, pero sí que vivía allí, era la alegría, o sea, eso... que claro, viviendo de una cultura judeocristiana donde el sufrimiento, el sacrificio, aquí era el luto, eso, y vivir de cerca, que yo viví un funeral de cerca, y la verdad que para mí era impactante, pero para la vez era muy inspirador, en el sentido de que se lleva como eso, la unión que hay en parte de la vida y de la muerte. Entonces, a mí, yo me acuerdo que además me invitaron a un funeral. Bueno, yo pasé y había un garaje, donde un garaje bajo, donde se estaba celebrando el funeral. Y entonces, claro, yo veía a la gente cantando, bebiendo, con la música que al muerto le gustaba. O sea, se comía lo que a él le gustaba. O sea, todo así, que eso que, claro, es impactante. Pero en ese sentido es como un homenaje al otro que se va y donde uno da lo mejor, y de hecho es un homenaje al muerto o al difunto que parte. Y me pareció genial, de verdad. La manera de celebrar la muerte siempre está relacionada también con la comida. Yo recuerdo que cuando era niña, no sé, igual es otra manera de verlo en Jalisco, pero en Guanajuato, era hasta decir, se murió alguien en la siguiente calle, y corríamos todos los niños porque sabíamos que había chocolate con pan. Porque queríamos saber, pero era normal que tú llegaras a los niños de una calle, de otra, y le dieras tu chocolate con pan, ¿sí? Entonces nadie te criticaba. Ahora con la crisis pues ya no hay chocolate con pan, pero bueno, va cambiando con el paso del tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de cómo se festeja en México, de lo que hacemos? Hay que ir para allí. Sí, eso sí. Bueno, ver las cosas. Hay 3 lugares imprescindibles para vivir la fiesta de Día de Muertos. Pátzcuaro, que hay una isla y en medio de un lago. Y ese día todo el lago está lleno de canoas, hay velas, hay flores y el lago. No, el otro es el niño de... ¿Cómo se llama? El niño... que hay en Xochimilco, no recuerdo el nombre, pero es un niño también que se venera para estas fechas. Bueno, no me sale el nombre. También es en Xochimilco, y también hacen
altares espectaculares. Y el otro lugar es Oaxaca. O sea, Oaxaca, Michoacán y el Distrito Federal, bueno, ahora ya el distrito es la Ciudad de México, son 3 lugares para vivir el Día de Muertos. Curiosamente, donde también había más tradición de agua. En el centro del país. Ajá, en el centro del país. Lo que pasa es que la tradición náhuatl era más sangriento. Era más sangriento. Lo que pasa es que se fue transformando. Porque en realidad los toltecas. Muchas gracias por los toltecas. Hasta luego. Porque si te ponen anteriormente lo que era, en realidad incluso la cultura náhuatl no era una región, en realidad la traducción era hombres sabios. Claro. Que eran con Guatemala. Sí, los era de una extensión regional de todo el centro y sur. Y la película Coco tiene cosas de sí, pero de una región sobre todo del centro. Ajá, del centro. O sea, Coco nos representa una visión de una parte de México. Pero bueno, hay varias. Insisto, si tú vas al sur, la visión indígena sobre la muerte y cómo vive las ofrendas es diferente. Si vas al centro de donde somos Luisa y yo, el pensamiento judio-cristiano está más marcado porque es la parte más conservadora. Pero si te vas al sur, igual lo viven de otra manera. En México, ya diferente. Pero la esencia es la misma, el recordar a los seres queridos, hacer un altar. Yo decía lo de los orígenes porque no veo yo, por lo menos, otro país, otro pueblo que lo celebre de esta manera. Las tradiciones, tanto el Halloween como el Día de Muertos, tienen el mismo origen, es un cambio estacional. O sea, tiene que ver con el cambio estacional, con las ofrendas a la tierra, al clima, los dioses y demás. Pero aunque se vive diferente, pero en esencia es eso. Sí. Pues nada, muchas gracias por venir. Gracias.